¿Cuántos estuvieron hace 8 días acá? Bueno, más bien, ¿quiénes no estuvieron? Bueno, también hay un grupo bueno. Y hace 8 días dimos continuidad al tema que venía anunciándoles sobre cómo debe de vivir el joven que ama a Dios en tiempos como estos. Y cada vez que nosotros vamos a las Sagradas Escrituras vamos a encontrar una cantidad de ilustraciones y de temas que nos van a ayudar cómo debemos vivir. ¿Y por qué? Porque toda la Biblia es la palabra de Dios y porque toda la Escritura fue escrita para nuestra instrucción. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, por eso decimos que toda la Escritura es el manual del cristiano. Es la única regla de fe y conducta para nosotros los cristianos. Y hace 8 días estuvimos iniciando el proceso de qué es la primera cosa que un joven tiene que vivir o cómo tiene el joven que enfrentar el mundo de hoy. Y dijimos que lo enfrenta manifestando una convicción. Porque lo primero que encontramos en Daniel y en sus compañeros es que ellos fueron jóvenes de convicción. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras para entender sobre la convicción de estos muchachos, lo primero que encontramos es que en todo el contenido del pasaje biblohistórico de Daniel y sus compañeros, la convicción de Daniel y sus compañeros salta a la luz. Estos muchachos estaban convencidos realmente de en quién habían creído, de lo que habían creído y de lo que era su norma de vida aún desde jóvenes. Porque cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia, ellos tenían más o menos entre 15 a 16 años. Casi que a los 18, 19 años es que Daniel inicia su trabajo en el palacio real. Pero antes, a los 15, 16 años, fue cuando fue llevado cautivo a Babilonia y es donde comienza todo un proceso en la vida de Daniel y sus compañeros. Y es en ese contexto de vida donde Daniel está manifestando su convicción. Dije que eran hombres de convicción. El joven que quiere vivir y agradar a Dios en un contexto como estos debe ser, debe tener necesita tener, debe ser, debe tener y necesita tener. Y cuando usted y yo miramos esas 3 frases, pareciera que están diciendo lo mismo, pero cuando decimos que debe de tener, está indicando que tenemos la obligación de un nivel, la obligatoriedad de un nivel. Cuando el joven debe ser, está hablando de algo más que tener, y es cuando debe ser, está hablando de su carácter, está hablando de sus valores, está hablando de su esencia. Pero cuando decimos que necesita tener, ese joven tiene que saber que es imprescindible tener lo que necesita, que es imprescindible abrirse a una verdad, a unos principios. Así que cuando un joven quiere agradar a Dios, debe primero saber, debe tener, debe ser y necesita tener. Y lo que este joven necesita tener es lo que Daniel y sus compañeros evidenciaron: convicción. Por eso, cuando se llegó el momento de que lo que estaba presentando el rey, de lo que el rey estaba mostrando, atentaba contra su fe, atentaba contra sus principios, atentaba contra lo que él quería, Daniel tomó una decisión. Ahora, la decisión no la tomó él solo, la decisión la tomó con sus compañeros. Pero yo quiero que usted y yo miremos algo que es muy interesante. Cuando un joven tiene una teología equivocada, y cuando un joven se le presenta una teología equivocada, esa teología, o sea, el conocimiento de Dios o la doctrina de Dios, su doctrina, su teología equivocada, le va a llevar no a tener un alto nivel de principios morales, sino que le va a llevar a desviarse
de la realidad de lo que Dios había tenido. El problema que dije hace 8 días que Daniel tenía no era con la nueva educación. El problema que Daniel tuvo no es con que le hubieran cambiado los nombres. El problema que Daniel tuvo es cuando le dijeron que debía de comer de la porción, de la comida del rey. Y cuando a Daniel le dijeron que debía de comer la comida, de la porción de la comida del rey, esto sí lo alarmó, esto sí lo puso a él pero lo paró en firme y de una vez determinó lo que él quería. Ahora, no dije ahorita que no lo hizo él solo, lo hizo con sus compañeros. Sería muy bueno entender que Daniel iba a comer la porción de la comida del rey. Esto indica que Daniel iba a comer de lo que el rey comía. Indica que Daniel podía comer de los ricos manjares, de la casa real, del palacio real. Daniel podía hacerlo. El problema que Daniel encontró no es que la comida fuera allá, sino que esta comida era sacrificada a ídolos, igual que el vino que iba a beber. Y recuerden que dijimos que esto que era sacrificado a ídolos iba en contra de los principios bíblicos o de principios de la ley que se les habían enseñado a Daniel y a sus compañeros. Imagínense que esa comida, antes de presentarla ante ellos, la ofrecían a los ídolos o a los dioses o las deidades de los caldeos o babilónicos. ¿Sabe cuántos dioses, cuántas deidades tenían los caldeos en aquel entonces? Tenían 3,000 deidades, 3,000 ídolos. Y esto lo sacrificaban y lo presentaban y lo consagraban a ellos. Y esto era lo que le iban a dar a Daniel. Aparte de esto, la dieta iba en contra de lo que se había establecido que podía comer uno de los hebreos. Pero la situación para Daniel se enfoca en que la comida era ofrecida o consagrada a ídolos. Y cuando Daniel se encuentra con esto, Daniel determina que él no va a comer de esa comida. Y eso es lo que Daniel nos muestra, que él tenía una obligatoriedad de un nivel. Y él no podía cambiar ese nivel. Ese era el nivel. Y él debía tenerlo y lo tenía. Él decía, este es mi nivel. Esto es lo que yo tengo que lograr. No es lo que el mundo diga. No es lo que las circunstancias digan. Este es mi nivel. Y todo cristiano, todo joven que se respete y que honre a Dios y conozca su palabra, debe de tener la obligatoriedad en su vida de exigirse, de obligarse a mantener un nivel. ¿Sabe qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? El Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe qué dijo Nehemías? Nehemías, mirando a la gente, a los rostros, a sus compañeros y a aquellos a los que él estaba confrontando, ¿sabe qué dijo? Ustedes han hecho así, ustedes se han movido de esta manera, su comportamiento ha sido de tal forma, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Había una obligatoriedad en la vida de Nehemías de mantener un nivel, de sostenerse en ese nivel. Esto es lo que Daniel traía. Por eso decimos que el joven que quiere agradar a Dios debe de tener, y ese debe de tener está llevándonos a estar obligados a mantener un nivel. En segundo lugar, estos hombres no solamente estaban pensando en el nivel que debían de mantener, sino que ellos debían ser. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando del carácter. Cuando hablamos del ser, estamos hablando de la esencia, de la identidad, de los valores. Cuando se dice, tú tienes que ser, de inmediato lo que está indicando es que debes tener un carácter, es que debes de tener una identidad, es que debes de tener una esencia, es que debes de tener unos valores que te defiendan. Así que yo tengo la obligación de mantener un nivel, pero también de evidenciar un carácter.
Y lo que Daniel está haciendo es sostener su nivel, mantenerse en el nivel y evidenciar ¿qué? Un carácter. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón, junto con sus compañeros, en el versículo 8, de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, no solamente estaba esto, sino que Daniel tenía una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad que él tenía? Él debía de tener una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que él tenía? Él necesita tener. ¿Y qué es? Él necesita entender que hay algo que es imprescindible para él. Necesita entender que hay algo que es valioso para él y que no puede dejarlo a un lado y que no puede dejarlo para después. Esto es lo que yo tengo que tener, esto es lo que yo tengo que apropiarme, esto es lo que yo tengo que mantener. ¿Sabe qué tenía Daniel? ¿Sabe qué sabía Daniel que necesitaba tener? Convicción. Un cínico criticando la fe cristiana, ¿sabe qué dijo? Dijo que nosotros los cristianos tenemos la verdad y que a la verdad la Biblia tiene principios morales y valores y que el hombre que los vive y los ha vivido a través de la época ha tenido grandes resultados. Pero este cínico, después de decir eso, dijo, pero hay una diferencia entre ustedes los cristianos y nosotros los ateos. Hay una diferencia entre ustedes los que quieren y dicen que honran a Dios, y entre nosotros los que no queremos nada con Dios porque no creemos en Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Dijo él. La diferencia es que nosotros vivimos una mentira como si fuera una verdad, y ustedes viven una verdad como si fuera una mentira. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen convicción. Porque no tienen convicción. Si tuvieran convicción, ustedes mantendrían un nivel. Si tuvieran convicción, ustedes evidenciarían un carácter. Si tuvieran convicción, ustedes estarían diciendo, esto es lo imprescindible para mí, esto es lo necesario para mí, esto es lo que se requiere para mí. Y entonces lo buscarían y lo vivirían. Pero como ustedes no tienen convicción, dijo este cínico, por eso viven su fe como si fuera una mentira. Qué triste escuchar esas palabras, ¿cierto? Y digo un cínico porque él no tenía la razón. Y digo un cínico porque él se atreve a decir cosas que no son correctas. Pero dijo la verdad en algún contexto. Nosotros tenemos que decir sí. ¿Y por qué? Porque tenemos muy pocos jóvenes que tengan convicción de su fe, convicción de sus valores, convicción de su carácter, que ellos estén en esto que estamos hablando esta noche. Dije ahorita que cuando un joven, vea, pensemos esto mejor. Una falsa teología conduce a una ética totalmente correcta. Y usted dice, ¿por qué? Pensemos en esto. La idolatría produce en cualquier contexto de vida a través de las generaciones. La idolatría, ¿sabe qué ha producido? Perversión. Eso ha producido la idolatría. La idolatría no ha producido principios morales. La idolatría a través de los años ha producido, a través de las generaciones, ha producido perversión. No tengo el tiempo, pero ustedes podrían estudiar lo que eran las naciones cananeas, eteas, amorreas, jerjeseas, fereceas, jebuseas. Ustedes podrían estudiar en un instante lo que eran estas naciones. Y estudie por un momento cuáles eran sus prácticas religiosas. Y cuando usted se vaya, usted encuentra que ellos tienen cientos de dioses. Entre sus dioses más conocidos, Baal, la diosa Astarot. Entre sus dioses más conocidos, Moló, el dios del fuego. Baal es el dios de las moscas. Y usted y yo podemos encontrar un sinnúmero de dioses. ¿Qué hacían frente a las diosas Astarot? ¿Qué hacían frente a las demás diosas que ellos tenían? Había una diosa que la llamaban la diosa de la feminidad. Y con la diosa de la feminidad, las mujeres ofrecían culto de prostitución en el altar de la diosa.
Cuando vamos al dios Amoló, nos encontramos que el culto que se ofrecía a Amoló era el dios del fuego, era donde se traían los hijos, los pequeños, y los ofrecían a Moló, quemándolos vivos en los brazos de Moló, que ardían mientras las llamas del fuego estaban encendidas sobre esto. Y si contamos de la historia, podemos hablar mucho de esto, porque la idolatría nunca ha llevado a principios morales, sino a la perversión. Por favor, lea conmigo un momentico, solo un momento, Romanos capítulo 1. Voy a pedirle que abra su Biblia en Romanos para que entendamos esto que estoy diciéndoles esta noche. ¿Romanos qué? Capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18. Y por favor, lee conmigo de aquí hasta el versículo 28. Y no vamos a parar, pero sí quiero que usted le preste mucha atención al contenido de estos versículos. Y mira cómo el escritor, voy a un momentico ya, vamos a ver cómo el escritor nos ubica dentro de esta verdad que está aquí entre nosotros. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Siga leyendo. Porque, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se los manifestó, ¿cierto? Pues Dios, ¿qué? Se los manifestó, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. ¿Y por qué? Cambiaron la gloria de Dios, versículo 23, de Dios incorruptible, en semejanza de ¿qué? ¿De qué? De hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, ¿de quién? De Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigue leyendo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como dice el texto, ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. ¿Qué les aconteció? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ojo, nota cómo esto el texto no lo muestra. Nos dice que si uno quiere conocer a Dios, la creación misma evidencia a Dios. Pero el hombre no ve a Dios allí, estando Dios en medio de ello, no acepta que Dios está allí. ¿Y qué hace? No le glorifica, no le agradece, por el contrario, se entenebrece en su razonamiento, y esto hace que su corazón se convierta en un corazón de gente necia, loca, tonta y más, lo que significa toda la palabra. Escucha esto: y cuando la persona se entenebrece y se convierte en una persona necia, lo cual indica lo que dije, esta persona entra en una condición totalmente equivocada y se da lugar a la concupiscencia, que es los deseos desordenados que combaten contra nuestros cuerpos. Y cuando esto se da, la persona, en vez de adorar al Dios creador, crea una figura, crea un ídolo, crea un Dios, y luego se postra a adorar lo que creó.
se olvida de su creador para adorar a lo que él creó. Ojo, ¿se olvida de quién? De su creador, del creador, para adorar lo que él creó. Y cuando la persona entra en eso, Dios les deja a lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque la persona que le da la espalda a Dios y no quiere nada con Dios, entonces Dios le dice, bueno, sigue viviendo como tú quieras. Y cuando usted y yo estamos a expensas de nosotros mismos, estamos en un grave peligro. Ojo, cuando usted y yo estamos a expensas de nosotros, estamos en un grave peligro. ¿En qué? En que cualquier cosa puede pasar. Cualquier degradación en nosotros puede acontecer porque no hay límites, no hay fronteras, no hay delineamientos, no hay principios, no hay un ordenamiento en nuestra vida. ¿Qué es lo que está tejiéndose hoy en el mundo en que vivimos? Con esta situación de que el relativismo tiene toda la fuerza en el mundo y que no hay absolutos, en esto que está pasando en nuestro universo, ¿qué estás haciendo? Se están abriendo las puertas para que cada quien haga lo que bien le parece, porque en el mundo de hoy no hay lugar para los absolutos, hay lugar para el relativismo. Y usted dice, ¿qué es eso? Pues bien, todo lo entendemos. Pero si necesita explicar algo, déjeme yo le digo esto. ¿Qué es lo que se está tejiendo? Antes se nos decía a nosotros, vive y deja vivir. Entremos en ¿qué? En tolerancia. Usted viva y deje vivir, para que la persona que está allá no tenga problemas contigo. Pero luego entramos en una nueva tolerancia, ya no es tolerancia, entramos en la nueva tolerancia. ¿Y cuál es la nueva tolerancia? La nueva tolerancia es que usted y yo tenemos que aceptar lo que la otra persona hace como válido. Usted y yo no podemos criticar lo que la otra persona hace, sino que usted y yo tenemos que aceptar lo que la otra persona hace. Y si usted y yo criticamos lo que la otra persona hace, o decimos que está desatinado y que está en contra del principio moral, ¿sabe que no vamos a ganar un problema? De una demanda que nuestras leyes van a apoyar. ¿Y por qué? Todo porque tú dijiste que no está de acuerdo con eso. Primero era vive y deja de vivir. Ahora es, tienes que estar de acuerdo con todo lo que el otro hace, porque él es una persona que puede hacer lo que se le viene en gana, porque ese es el mundo que se abre. Esa es la realidad. ¿Qué estamos viendo en el texto? La persona entra en un desenfreno, y al entrar en un desenfreno, Dios tiene que dejar lo que haga, y cuando la persona está a merced de sí mismo, todo puede pasar. Y usted dice, pastor, ¿qué puede pasar? Mire el texto como es de claro. Versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué más? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ojo, y mira lo que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y los hombres hicieron lo mismo, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y cuando hablamos de retribución, es su pago. Las enfermedades de transmisión sexual no son gratis, son producto del desenfreno. Las consecuencias que el hombre vive no son gratis, son producto de su extravío, son la paga. ¿Quién da esta paga? El mismo pecado que están practicando. Entonces la idolatría en sí, ¿en qué le aporta moralmente a un hombre? En nada. Vamos a un segundo lugar. Si usted y yo hoy vamos en contra de la resurrección de los muertos, usted y yo entraríamos en lo que el apóstol Pablo enseñó. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 32. Y mira lo que dice ese versículo. Ojo a lo que el texto dice. Dice claramente: si como hombre batallé en Éfeso, ¿contra quién? Las fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa expresión de comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿sabe de dónde viene? Del materialismo. ¿Y por qué el materialismo llegó a esa conclusión? Porque el materialismo no cree en la resurrección. El materialismo no cree que hay resurrección. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia, encontramos que hay resurrección. Y que la resurrección se da desde Cristo, que murió y resucitó. Y todos los que creemos en Cristo también, ¿qué? Resucitamos con Él. Ahora, yo voy a explicar el texto. El apóstol Pablo está diciendo: sí, en Éfeso me tocó pelear contra leones. Y yo no voy a decir que tal vez estaba en la arena, porque fácilmente podía estar en la arena peleando por leones. Pero yo no voy a mirar todo el contexto en el estudio que es necesario hacer para entenderlo, sino que vamos a pensar. El apóstol Pablo le tocó enfrentar cientos de luchas, no una, muchas luchas. Y sus enemigos, ¿sabe lo que procuraron? Matarlo todo el tiempo. Procuraron acabar con él todo el tiempo. Y sabe que el apóstol Pablo no se detuvo. Sabe que el apóstol Pablo, nadie pudo callarlo. Estando en la prisión, aún predicaba a Cristo. Donde quiera que él estuviera, estaba predicando a Cristo, enseñando a Cristo. Y lo atropellaron y enseñaron a Cristo. Pablo se paró como muerto después de que le dieron una paliza y siguió predicando. Si no, le hace capítulo 1, 2, hasta el 6 de segunda de Corintios. Usted lo lee y encuentra casi el diario de Pablo. Y él abre su corazón y cuenta todas las cosas. Y él dice: si como hombre batallé como fieras, con leones, y me mantuve firme, ¿qué provecho saco si no hay resurrección? Porque luché para defender una fe, luché para mantener una fe, luché para sostener las convicciones, luché para sostenerme en lo alto, luché para que esto no me derribara, luché para que nadie me callara, luché contra los que se opusieron, lo resistí cara a cara, luché con fuerza, me maltrataron, me hirieron, me dañaron, me rechazaron, me despreciaron. Pero si ahorita me muero y no resucito, ¿de qué valió eso? De nada, porque no hay ningún premio, no hay ninguna recompensa. Entonces, si no hay resurrección, ¿qué es lo que tengo que decir? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿De qué me sirve luchar si no puedo? Nota que una mala teología nos lleva a una equivocación total. Nos lleva al no principio de valores, porque si a ti te dicen: mira, ¿de qué te sirve creer en un muerto, en alguien que no resucitó? Usted y yo tenemos que pararnos y decir: claro, ¿yo qué hago comiendo en un muerto? ¿Quién es un muerto? Nada. Un muerto nada es. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la Biblia dice que yo me voy a resucitar con Cristo. Y si yo creo la doctrina de la resurrección, entonces yo tengo que decir: vale la pena luchar, vale la pena esforzarme, vale la pena mantener un nombre, vale la pena mantener un nivel, vale la pena ejercitar un carácter, vale la pena sostener unas convicciones, vale la pena morir por Cristo, porque sé que aunque muera por Cristo, voy a resucitar con Cristo. Así que vale la pena todo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no vale la pena nada. Mejor dicho, empaque y vámonos. Se necesita tener la convicción de que lo que yo creo es la verdad. Lo que cree Daniel, lo que creen sus compañeros, es que lo que ellos les enseñaron, lo que les anunciaron en su casa, es lo que ellos tienen que mantener y cómo tienen que vivir. Por eso nadie nos va a cambiar.
nuestras convicciones. Nadie va a hacer algo diferente en nuestras convicciones. ¿Qué es lo que produce el no creer en la resurrección de Cristo? ¿Sabe qué produce? Carnalidad. Lucas, no lo voy a leer, pero Lucas capítulo 12, versículo 9 al 20, nos habla de un hombre que era muy rico. Y un día vio que su riqueza era más grande y más grande. Y entonces dijo, ¿qué haré? Que mis riquezas aumentan. Y tengo tantas que no sé dónde guardarlas. Y de pronto se paró y dijo, ya sé qué haré. Voy a tumbar estas bodegas que tengo. Y voy a hacer unas bodegas mucho más grandes. Y ahí en esas bodegas más grandes voy a almacenar todo lo que tengo. Y cuando yo tenga todo lo que tengo almacenado, me levantaré. Miraré todo lo que tenga y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, deleítate, recréate. Y el texto dice que esa misma noche alguien le preguntó, esta noche vas a morir y lo que tienes, ¿de quién será? Pero para este hombre no era valioso el saber que había una vida diferente, el saber que había algo diferente. Para él lo importante era el placer. En el primer libro de Corintios capítulo 6 se nos enseña en el versículo 12 al 14 lo siguiente. El apóstol Pablo dice, venga, usted y yo tenemos que entender que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y todo nos es lícito, pero no todo debe dominarnos. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que el cuerpo no se hizo para la fornicación. Palabra de fornicación allí significa inmoralidad. Porneia. Dice, el cuerpo no se hizo para la inmoralidad, sino que se hizo para el Señor. Yo no quiero que algunos digan como ustedes lo dicen. Y entonces, ¿qué le dice a ellos? ¿Qué dicen? Ellos dicen, el cuerpo se hizo para el sexo y el vientre para la comida. Así que, si el cuerpo se hizo para el sexo, tengamos sexo. Y si tenemos hambre, para eso se hizo el vientre, para comer. El único objetivo de vida es comer y tener sexo. Eso es materialismo. ¿Pero dónde está eso? Porque no hay convicciones en el corazón. Cuando Daniel le dijeron, Daniel, tienes que comer esta porción de la comida del rey, Daniel entendió que eso iba en contra de sus convicciones. Daniel entendió que él tenía que mantener un nivel. Daniel entendió que él tenía que mantener un carácter, unos valores, una identidad. Daniel entendió que él tenía la necesidad imprescindible de aferrarse a la verdad divina. Y por eso dijo, no lo voy a hacer. Y cuando dijo, no lo voy a hacer, ¿sabe qué evidenció? Convicciones. Chicos, lo que el escritor nos está enseñando en estos textos es lo que usted y yo necesitamos saber. ¿Qué produce una buena teología? ¿Qué produce? Ya dijimos lo que produce una mala teología. ¿Qué produce una buena teología? Si tú y yo entendemos que Cristo vino de Dios, escúchalo bien, vino de Dios, y que Dios planeó en Cristo salvar la humanidad entera antes de que nosotros fuésemos creados. Por eso yo digo que antes que fuésemos creados, Dios pensó ¿en qué? En salvarnos. Antes. Y usted dice, ¿por qué? Antes de que fuésemos creados, Dios pensó en salvarnos. Porque antes de que fuésemos creados, Dios planeó que Cristo iba a venir a morir por nosotros. ¿Y dónde está eso? En Gálatas 4:4. ¿Y dónde está eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 20. Ahí está. Cuando usted y yo leemos esos textos, ¿dónde está eso? En Hebreos capítulo 1. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 1. Entendemos que el plan de Dios fue antes que el mundo fuese.
Antes, y si creemos que Cristo fue planeado para salvarnos y que Cristo vino a la tierra en el cumplimiento del tiempo, como lo dice Pablo en Gálatas y Pedro en Primera de Pedro, en su primera carta, cuando nosotros creemos eso y volvemos nuestro rostro a esa verdad y entramos en esa verdad, nos vamos a encontrar que lo que Cristo vino a hacer es lo que Dios había planeado antes. Y ahora Cristo hizo todo lo que Dios había planeado. Y estaba escrito que Cristo muriese y que Cristo resucitase. Eso estaba escrito. Y a la verdad la historia nos dice que Cristo nació y Cristo murió y Cristo resucitó. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Y cuando la historia nos dice eso y nos lo muestra y nos lo evidencia, entonces tú y yo tenemos que entender que esa es una buena teología. ¿Qué tiene que producir esa buena teología en nosotros? Tiene que producir fe en Cristo. Y usted dice, pastor, yo creo en Cristo, ya tengo fe. O sea que voy por buen camino. Sí, vas por buen camino. Pero necesitamos que vayas más allá. Y que no solo tengas fe en Cristo, sino que estés convencido de que Cristo es la vida, de que Cristo es el camino, de que Cristo es la esperanza, de que Cristo es todo. Y cuando tú y yo entendemos que Cristo es todo, nos ubicamos junto al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿quién es y qué dijo de Cristo? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo de Cristo? Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Eso es lo que dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y a dónde estaba Pablo cuando dijo eso? En la cárcel. Y estando en la cárcel, que de pronto podía morir en cualquier momento, él dijo, si muero mañana, no importa, y si vivo, pues mejor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que el apóstol Pablo llega a pensar. Pero si alguien quiere algo más, lea 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. ¿Y qué dice? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Cristo. La doctrina correcta nos lleva a eso. Cuando hay una real doctrina en nuestra vida, entonces nuestra convicción crece. ¿Qué es lo que tenía Daniel, diferente a nosotros o a muchos que han caído? Daniel tenía convicción. ¿Y convicción en qué? ¿En quién era Dios? ¿Y convicción en qué? En que la palabra de Dios es la verdad. ¿Convicción en qué? En que su fe está por encima de cualquier circunstancia. Convicción de fe. ¿De qué? De que Dios es el soberano Rey de toda la tierra. Esa es la verdad. Y por esa verdad se mantuvo firme. Este que está hablando con ustedes aquí está convencido de eso desde que tenía 16 años. Desde el momento en el que Dios habló a mi vida, desde ese instante hasta el día de hoy, tengo la convicción de que Jesucristo es lo mejor y no hay otro después de Él. Y he gastado mis años y he entregado todo a Dios, porque creo que Jesucristo es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que he vivido. Yo no conocí al Señor cuando usted 40 años. Yo conocí al Señor cuando tenía 16 años. Y entendí que Jesús era el verdadero sentido de la vida. Y tengo la convicción de que esta palabra es verdadera y transforma al hombre. Tengo la firme convicción de que Dios es el único que puede dar la mano y extenderla y guardarnos en cualquier instante. Esa es la convicción que está sobre mi vida, porque Dios me lo permitió conocer. Y cuando yo leo esto de Daniel, entonces yo digo, Daniel, qué chévere. Ahora, cuando Daniel toma la decisión, no es una decisión cualquiera. Miren, hermanos, Daniel está al frente del rey más grande de todos los tiempos. Y cuando Daniel y sus compañeros toman esa decisión, significaba que él iba a permanecer firme sin dejar
que sus convicciones fueran moldeadas a la nueva educación, a la nueva teoría, a la nueva filosofía, al nuevo idealismo. Daniel no estaba listo. Mire, cuando la ingeniería genética publicó por primera vez en el año 81 que el hombre tenía la segunda opción, que el hombre podía ser heterosexual o homosexual, las puertas se abrieron. Cuando la ingeniería genética llegó a ese momento, un hombre, pastor cristiano de mucho tiempo, y no voy a decir pastor, teólogo cristiano de mucho tiempo, cuando llegó a ese descubrimiento de la ingeniería genética y dijo, es que en el hombre están los dos componentes. Los hombres y las mujeres tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas. Y como tenemos hormonas femeninas y masculinas, entonces la ingeniería dijo, tenemos una segunda opción. Y alguien dice, ¿y cómo así que hormonas femeninas y masculinas? Sí, ¿por qué cree que nos crece el pelo a nosotros los hombres? Por hormonas femeninas. ¿Y por qué cree que tenemos voz fuerte? Por hormonas masculinas. ¿Y por qué hay músculos que tú como mujer no tienes? Porque son hormonas masculinas. Y cuando usted y yo miramos esto, entonces nosotros están los dos componentes. ¿Sabe por qué nosotros los hombres a veces parecemos como mujeres? ¿Por qué les dio risa? Legales o no. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hormonas femeninas. Mire, decimos que las mujeres están en sus 28 días, ¿cierto? Algunos de nosotros nos molestamos con eso. Está en el día 28, déjela quieta. Porque la mujer tiene un ciclo hormonal que no, hermano, ¿qué? Tenemos un ciclo hormonal. Las mujeres tienen un ciclo hormonal cada mes. ¿No creen que nos pasa eso a los hombres? Los hombres lo enfrentamos cada 3 meses. El ciclo hormonal. Y también nos sentimos aburridos. Y nos miramos al espejo y nos vemos feos. Y vamos a buscar ropa para ponernos y tampoco encontramos. Y le digo otra cosa, mujeres, a veces no nos peinan los 4 pelos que tenemos. ¿A usted le ha pasado alguna vez, mujer, que va a peinarse y el pelo no le peina? Pues a veces nos pasa a nosotros. Solo que a usted le pasa más seguido que a nosotros. ¿Pero por qué? Porque tenemos los dos componentes. Y la ciencia dijo, ahora usted tiene, eso tiene una explicación, sí. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, ¿de dónde salió la mujer? ¿De dónde salió la mujer? Fue tomada del hombre. Cuando Dios toma a la mujer del hombre, ¿qué está diciendo? Que en él estaban los dos componentes. Él toma a la mujer. Y cuando Adán mira a Eva, ¿qué dice? Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. En él estaban los dos componentes, pero no era para que tuviéramos la segunda opción, sino para que tuviéramos sentido de pertenencia, que es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Sí me hago entender? Cuando llegamos a esa convicción, las cosas van a cambiar. Pero, ¿qué pasó con aquel teólogo para que el cuento se termine, cierto? Porque están pensando, ¿qué pasó con el teólogo? Pues en nuestro tiempo atrás se decía, salió del closet. ¿Usted lo entiende? El que lo entendió entonces. Bueno, no. Cuando decimos que el que salió del closet, es que esa persona estaba ya muy guardadita en su inclinación de sexual y salió y dijo, puedo ser homosexual, y salió. Siendo un teólogo. Así que la teología
Si no hay convicciones, no sirve. Si no hay una relación con Dios, no sirve. Si la doctrina no está acompañada de una relación con Dios que me lleve a una convicción, no hay esperanza. ¿Qué es lo que Daniel nos está evidenciando? Daniel nos está evidenciando que en él hay una firme convicción de quién es Dios, qué es lo que Dios quiere. Y por eso una decisión como la de Daniel no era fácil, porque era ir en contra de lo que en el mundo que le rodeaba se estaba dando. En segundo lugar, porque estaba en juego su vida. Cuando Daniel habla con Melzar, el jefe de los eunucos, primero habla con el jefe de los eunucos, no con Melzar. Melzar era el inmediato. Con Aspenas, el jefe de los eunucos, cuando Daniel le dice a Aspenas, venga, yo necesito que haga algo con nosotros. Y Aspenas dice, ¿qué hago por ti, Daniel? Porque Dios le dio gracia. Ahora, mira la decisión. Cuando él determina no contaminarse, Dios lo pone en gracia. ¿Sabe que Dios siempre va a respaldar nuestras decisiones? Cuando son firmes y cuando van conforme a su palabra. Y Dios, cuando él tomó la decisión, Dios lo puso en gracia delante de aquellos hombres. Y Aspenas estaba allí. Y Daniel le dice, Aspenas, ayúdeme en esto. Y él le dice que es que yo no quiero comer esa comida, porque esa comida es sacrificada a ídolos. Y yo tengo una fe clara que me dice que no debo de hacer. Lo único que yo te pido es que cambies mi dieta por legumbres. Y él lo mira y le dice, Daniel, ¿qué cosa estás pidiendo? Tú sabes que si yo hago eso, pongo guillotina en mi cabeza. El rey se da cuenta y el primero que morirá seré yo. Y él le dijo, yo quiero, pero no puedo. Eso fue lo que dijo Aspenas. Entonces Daniel se acercó a Melzar y le dijo, Melzar, esta es mi petición. Era el inmediato a él. Él llegó a la cabeza, pero la cabeza dijo no. Ahora viene el inmediato. Y Melzar le dice, Daniel, eso no se puede. Y Daniel le dice, hágalo con nosotros. Y Daniel se puso una situación clara. Daniel le dijo, 10 días prueba con nosotros, 10 días. En 10 días compara nuestro rostro. Si estamos débiles, si estamos bien placuchentos, por favor, díganos y cambiamos la cosa. Si estamos pálidos y ojerosos. Y pasaron 10 días. Aquellos comían carne, o sea, pura proteína, estaban bien alimentaditos, estaban rozagantes, y Daniel estaba comiendo habichuela, lechuga, perejil y no sé qué otras cosas, brócoli. Y estaba comiendo y muy contento Daniel. ¿Y sabe qué era la sobremesa? Agua. ¡Qué ayuno tan terrible! Coma una semana de eso y le garantizo que baja 4 kilos. Sí, no coma otra cosa, coma de eso y verá. En una sola semana baja 4 kilos. Cuidado, van a decir que el pastor está dando dietas aquí. Médico, cúrate a ti mismo, ¿cierto? Ahora, escucha esto. 10 días llega Daniel ante Melzar. Y Melzar se pone a mirarlos. Y dice, Daniel, ¿tienes algo escondido por ahí? Y dice, nada, yo estoy comiendo lo que usted me está trayendo. Y dijo, pues te veo mejor que ellos. Te veo mejor en 10 días. Y entonces Melzar, yo no sé qué hizo con la comida de esos muchachos, pero por 3 años solo les dio verduras y agua. Verduras y agua. Eso no era fácil. 3 años que cualquier chismoso por ahí, lenguilargo, de esos que llegan a la casa y se sientan a recoger la lengua porque la tienen bien larga, fuera donde el rey le contara. Era problema para Melzar y para ellos, pero gracias a Dios que no pasó eso. Amén. Que no había de esos chismosos allá. ¿Sí o no? Eso aconteció, eso pasó. En tercer lugar, era una decisión que demostraba el conocimiento que ellos tenían de Dios. Era una decisión que demostraba que el conocimiento que ellos tenían de Dios, porque eso les llevó a ejercer un carácter. Eso les llevó a mostrar que ellos estaban firmes en su fe. Eso les llevó a mostrar que Dios no los iba a dejar desamparados. Eso los llevó a tener un nivel. ¿Por qué? Porque tenían convicción. Yo le pregunto, ¿usted tiene convicción?
una fuerte convicción en su vida de quién es Dios, de que lo que está viviendo es la verdad, de que lo que está diciendo es la verdad. ¿Usted tiene esa convicción? Hace unos días, no voy a contarle esto por alardear, voy a contarlo porque quiero animar su fe a tener convicción. Y yo quería avanzar un poco, pero es que el Señor me apremia en esto, para que tú y yo tengamos claridad sobre esto. Hace días una esposa trajo a su esposo muy mal. Y dijo: pastor, ¿usted puede ayudarle a este hombre? Y él estaba, apenas me miraba y me miraba feísimo. Y me dijo, bueno, digo hace días, no, hace meses, por favor. Cuando digo hace días, pareciera que fue la semana pasada, ¿cierto? No, hace meses. Y él estaba mirándome feo. Fuimos a la sala de juntas, arriba en el segundo piso, y entré con ella y con él. Y ella estaba asustada. Ella dijo: pastor, ¿usted va a estar solo? Y yo le dije: ¿por qué? Y dijo: porque él es peligroso. Y yo le dije: ¿de verdad? Y me dijo: sí, él es muy peligroso. Y entonces yo salí a mirar si había alguien y no había nadie, y le dije: nos tocó. Y ella me dijo: pastor, es que él ya ha cogido varios pastores y los ha aporreado. Incluso algunos hermanos en una célula cogió y aporreó a todos y rompió hasta un adobe de un golpe. Así que, pastor, yo lo advierto para que sepa, pero lo único que quiero es que me ayude. Y entonces yo miré al hombre y le dije: ¿tú cómo te llamas? Y él me miró feísimo y esos ojos se le voltearon. Y yo, ay, sentí el escalofrío. Pero yo tenía una convicción. Y la convicción era que el Señor estaba conmigo. Aunque yo estaba así, pues el Señor estaba conmigo. Y entonces yo le dije: mira, queremos ayudarte. Y lo que está poseyendo tu vida no es más fuerte que el Señor. Y si tú quieres ayuda, yo te voy a invitar a que te coloques de pie. Y que juntos nos miremos al rostro y creamos en Dios que Dios va a hacer algo. Y el hombre se puso de pie. Y ella dijo: pastor, cuidado. En serio. Y ella estaba que se metía entre los dos. Y él estaba a 3 pasos míos, yo estaba atrás. Yo dije: si alguna cosa le tiro a esta mesa. No. Ella estaba ahí. Y de repente él llegó y me dijo: ¿qué puedes hacer por mí? Yo le dije: hablas. Y tratando de hacer chistes, ¿no? Entonces él dijo: si yo hablo, ¿y qué? Entonces hablamos. Y yo le dije: mira, lo que necesitamos es que tú creas en el Señor Jesucristo. Y entonces dijo: yo creo, pero no ha pasado nada. Yo le dije: ¿por qué no has creído con el corazón? Si tú crees con el corazón, la Biblia dice que el que cree con el corazón y confiesa sus pecados, Dios va a perdonar sus pecados y Dios está listo para librarte. Porque mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 8 en adelante, 18 en adelante, y comencé a leerlo y ese hombre comenzó a retorcerse. Y cuando él comenzó a retorcerse, la hermana me dijo: pastor, cuidado, que es aquí donde la cosa pasa. Entonces, claro, el hombre llegó y se iba a tirar. Y yo le dije: en el nombre de Jesús, no te mueves de ahí. Y no mueves un pie. Y el hombre quedó así. Y entonces ella me dijo: pastor, cuidado con las manos. Y yo le dije: en el nombre de Jesús, baja las manos. Y el hombre baja las manos. Y no las muevas de ahí. Y el hombre hacía. Entonces me le acerqué. Y me le acerqué ya: pastor. Y yo: ya no va a hacer nada, tranquila. Está amarrado de pies y manos. Y cuando yo levanté mi mano y se la puse a ese hombre en la cabeza, y le dije: en el nombre de Jesús, cree. Él me miró y me dijo: pues ayúdeme, pastor, ayúdeme. Y yo le dije: dile a Jesús que entre a tu corazón. Y él gritó: Jesús, ven a mí. Y comenzó a orar. Y a llorar, y a llorar. Y de repente
Él dejó de llorar y el demonio se manifestó en él. Y otra vez quería atacar, pero ya yo sabía cómo era la clave. Tus pies no los mueves de ahí, tus manos déjalas abajo. Y en el nombre de Jesús, y no movió las manos ni movió los pies hasta que terminamos. Y terminó libre. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor hace eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios es verdad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y la firme convicción de que Dios podía cambiar la historia de ese hombre, la cambió. Hoy él está sirviendo a Dios. ¿Usted lo cree? ¿Pero por qué? ¿Está convencido? Dios necesita jóvenes con convicción. Vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo que acaba con todo lo que hay alrededor. Y tú y yo necesitamos convicción. Cuando sales de aquí, ¿cuál es tu convicción? ¿Cambia? Cuando estás frente a la tentación, ¿qué pasa con tu convicción? Cuando tú estás frente a las dificultades, ¿cuál es tu convicción? Hay cosas en la vida que no puedes evitar porque estamos en este mundo. Pero las cosas que no puedes evitar deben de ser aquellas que están fuera y que no afectan tu convicción. Pero aquellas que quieran atentar contra tu convicción, tienes que decirles no. Tienes que ser fuerte y decir no. Y cuando tú dices no, la vida es diferente. La vida cambia. ¿Sabe qué hizo Daniel? Daniel dijo, no voy a contaminarme. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo puso en gracia con las personas que estaban alrededor. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús dijo, no. ¿Y sabe qué hizo Dios? Envió los ángeles y fortalecieron a Jesús. Y lo ungieron. ¿Sabe qué puede hacer Dios contigo? Darte la mano en cualquier momento. Pero necesitas tener convicciones. Y tomar decisiones firmes para que la vida cambie. Qué pena que me haya quedado solo en este punto cuando usted dice, pastor, ¿qué sigue? Porque hay mucho más. Vamos a ver la semana que viene que Daniel y sus amigos eran personas abnegadas. Y luego vamos a ver que Daniel y sus compañeros eran personas que eran judíos, no de nombre, sino de corazón. Y luego vamos a ver que Daniel y sus compañeros no eran personas que tenían un concepto de Dios, sino que conocían a Dios. Y ojalá usted esté listo para recibir esto, porque Dios desea que tu vida cambie. Dios está luchando por ti. Dios está velando por ti y lo está haciendo con tanta fuerza que esta noche Él quiere hacer un milagro en su vida. Él sabe que usted está luchando. Él sabe que usted está débil. Él sabe la fragilidad de su vida. Él sabe las cosas que pueden pasar. Él sabe todo. Pero Dios está por ti. Colóquese de pies, por favor. Váyase con estas tres verdades. ¿Cuáles son tres verdades? Usted debe de tener. ¿Qué debe de tener? Un nivel. ¿Amén? ¿Usted debe de tener qué? Un nivel. ¿Usted debe de qué? De ser. ¿Qué es tener un ser? ¿Qué es tener ser? Usted tiene que tener, ¿qué ser? Y cuando usted es, usted tiene carácter, usted tiene valores, usted tiene una identidad. Usted tiene que tener una identidad, unos valores y carácter. Mantener un nivel y tener carácter, tener valores y tener identidad. Y tercero,
usted debe de tener necesidad de que estar con Dios es imprescindible, de que vivir para Dios es imprescindible, de que amar a Dios es imprescindible, de tener convicción en su vida es imprescindible. Usted tiene que vivir esto, y eso es lo que Dios quiere que vayas y lo tengas bien firme. Cierre sus ojos, por favor. Con sus ojos cerrados, ya no pienses en mí, que yo estoy acá adelante. No. Con sus ojos cerrados, aunque escuches mi voz, enfócate en Dios. Por favor, usted no vino a este culto para quedarse quieto y lejos de lo que Dios está diciendo. Usted vino a este culto porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Y qué tal si abre su corazón? ¿Y qué tal si piensas en Él? Y cuando tú pienses en Él, piensa que Él está luchando por ti. Escúchame esto. Nadie lucha por ti tanto como Él lucha. Él lucha las 24 horas por ti. Porque aun cuando estás dormido, Él no duerme. Él está cuidando tu vida. Su palabra dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que quiere decir que Dios está velando por ti mientras descansas. A Él le importas las 24 horas del día. A Él le importas todo, no una parte de tu vida, no algo que puede obtener de ti. A Él le importas todo, le importa todo lo que tú eres. Así que piensa en Él y entiende que a Él es la persona a la que más le importas. Es la persona la que más te ama. Y ahora piensa esto: Él es la persona que más ha dado por ti. Y que nadie en este mundo podrá igualar, por mucho que haga por ti, podrá igualar lo que Él ha hecho por ti. Piénsalo. Por eso estamos aquí esta noche. Y por eso estás escuchando lo que estás escuchando. Por eso Dios te está hablando y te está diciendo: esto puede pasar. Los demonios no pueden contigo porque Él está contigo. Y tienes que tener la convicción de que un demonio no puede tocarte, mucho menos las circunstancias de la vida te pueden separar. No importa que la sufras, nadie te puede separar de su amor. Nadie te puede dañar. Solo tienes que creer que es verdad. Solo tienes que creerle a Él con todo su corazón y decirle: gracias, Dios. Ahora que estás pensando en Él, te va a rogar que levante las manos al cielo. Y tú dices: ¿por qué? Y yo te digo: porque cuando levantamos las manos, hay varias indicaciones que hacemos. La que yo estoy pidiendo que hagamos es la siguiente: es que le digas: Señor, yo te necesito. Con tus manos en alto, mirando hacia el cielo, dígale: Señor, yo lo necesito. Y yo no soy el más fuerte, ni soy el mejor. Yo sé, Señor, que he pasado mucho tiempo en la vida cristiana,
pero no soy el más fuerte ni soy el mejor. Dígale: Señor, yo apenas llego y no he pasado los años que otros han pasado, pero quiero pasarlos y quiero estar firme. Entonces por eso te levanto mis manos y te digo: Señor, yo te necesito. Usted que pasa por luchas y pruebas y que estás luchando con tentaciones y que tiene necesidades y que tiene complejos de inferioridad y que siente que es más que otros y que siente que le falta todo, levante sus manos y dígale: Dios, yo te necesito. Porque es la persona a la que más te ama. Él es la persona a la que más te quiere. Él es la persona que es el verdadero amigo. Valga hoy que es el día de amor y amistad, para que entiendas que hay un amigo que está por encima de todos los amigos. Y es amigo que da su vida, que dio su vida por ti. Dígale: Señor, yo lo necesito. Yo lo necesito, Dios. Aquí está la gloria del Señor. Y yo no voy a pedirte esta noche que vengas acá adelante y que oremos juntos. Yo no te voy a pedir que unos cuantos vengan acá. Yo esta noche quiero que sepas que todos le necesitamos. Y que aunque hay más, hay unos que más y otros que menos, no obstante, todos le necesitamos. Dile: Señor, ayúdame esta noche. Señor, dame la mano esta noche. ¿Puedes orar? ¿Puedes orar? Ya no me escuches a mí. Habla con Dios. Habla con aquel que te ama. Habla con aquel que está luchando por ti. Habla con aquel a quien le importas. Habla con aquel que siente lo que tú sientes, que piensa lo que tú piensas, que se mete en tus zapatos y que siente que es tu vida. Dígale: Señor, yo quiero que me ayudes esta noche. Habla con Él con todas tus fuerzas. Tú no viniste aquí para volver igual que llegaste. Tú viniste aquí para avanzar. Tú viniste aquí para ir más allá. Tú viniste aquí para marchar más adelante. Tú viniste esta noche para decirle: Dios, usted que es la persona que más me ama, que más me quiere, que más me entiende, usted es el único que puede darme la mano, que puede fortalecer mis manos, que puede fortalecer mis pies, que puede llenarme de gracia, que puede levantar mi vida, que puede cambiar mi historia, que puede hacer que todo sea diferente. Dígale: Señor, rompe las cadenas que me atan. Rompe, Señor, el yugo que me ata. Dígaselo a Dios. Dígale: Señor, sana mi corazón de las heridas que me han hecho tanto daño. Dígale: Señor, rompa de mi vida todas las cadenas que me han atado por tiempo. Dígale: Señor, líbrame. Líbrame de la maldición generacional. Líbrame de toda herencia de engaño en mi hogar, de toda desgracia paternal. Dígaselo al Señor. Dígale: Señor, esta noche, hazme libre y ayuda a mi fe, y ayúdame a crecer, y ayúdame a tener convicciones, para que cuando yo salga de aquí, no importa lo que se presente, no importa lo que me digan, no importa lo que yo vea, no importa lo que me ofrezcan, yo pueda decir no, yo pueda decir no, yo pueda decir no, y mantenerme firme honrándote y haciendo tu voluntad, Dios. Habla con Dios en esta hora. Yo voy a decirte lo que Dios quiere que sepas esta noche. Yo voy a decirte lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Y lo que Dios va a hablar
Se lo va a hablar a aquellas personas que se han sentido solos por mucho tiempo y que pareciera que no hubiera quien les entendiera. Lo que Dios va a hablar, se lo va a hablar a aquellos que han perdido algo valioso en su vida y que fueron engañados. Lo que Dios va a hablar, se lo va a hablar a aquellos que parecen tenerlo todo, pero que les falta la paz y la tranquilidad. Lo que Dios quiere que yo te diga esta noche, se lo va a decir a aquellos que creen que han logrado mucho, pero que luchan y son débiles. Lo que va a decir Dios, nos lo dice a todos esta noche. Dios te dice: yo no estoy lejos, yo estoy cerca. Yo he sido el oyente silencioso en tu caminar, en tu ir y venir de todos los días. Yo soy aquel que ve, y aunque tú no me ves, yo sí he visto lo que ha pasado. Yo sí he visto lo que tú has hecho. Yo he conocido todos los lugares donde has ido, donde has estado. Yo he estado allí. Donde tú piensas que nadie te ve, ahí he estado yo, dice Dios. Más aún, yo entiendo tus pensamientos, dijo Dios. No importa aquellos que son profundos en tu vida o aquellos que son sencillos, yo los conozco. ¿Y sabes por qué yo me he interesado tanto por ti? Dijo Dios. Porque yo te amo. Porque desde antes de la creación del mundo, yo he proyectado su vida. Y yo tracé un gran propósito para ti. Y yo he esperado que tú abras tus ojos y mires, y que tú conozcas toda mi verdad. Que no te contentes con una cosa pequeña, que no te contentes con haber logrado algo, sino que tengas toda la certeza y todo el deseo de conocer todo mi bien, todo lo que yo he señalado para ti. Yo sé que te desesperas cuando las cosas no vienen pronto. Yo sé que te angustias cuando no tienes lo que quieres. Y yo sé que a veces abre la puerta a quien no tienes que abrirla. Y sé que corres por el llamado de aquel a quien no tienes que oír. Pero aunque tú has ido y has corrido, y aunque tú has abierto las puertas al que no tienes que abrirla, yo con todo te he guardado y te he cuidado, porque el mal que ha querido venir sobre ti no ha venido con toda su fuerza, porque yo he estado allí para defenderte. Yo quiero que sepas, dice Dios, que yo preservo tu vida y que yo quiero hacer algo grande contigo. Yo quiero que tú te conozcas como fuiste conocido antes de la fundación del mundo. Y yo quiero que sepas que mi obra contigo es más de lo que tú piensas y sientes. Solo abre tu corazón. Abre tu corazón y pon tus pensamientos en mí, dice Dios. Dame su mano. Yo quiero tomarla. Yo quiero que aferres tu mano a la mía, porque yo quiero guiar tus pasos y sostenerte y mantenerte firme. Pero quiero que cuando tú andes conmigo, tú andes con tu cabeza erguida, con tus pasos firmes, con tus lomos ceñidos, mirando a tu alrededor y creyendo que yo soy tu Dios y que nadie puede arrebatarte de mi mano.
ni aun aquellos que luchan con fuerza contra ti. Solo dame tu corazón, hijo. Solo dame tu corazón, hija, para yo enseñarte y formar tu vida, dice Dios. ¿Puedes darle gracias a Dios? ¿Puedes decirle a Dios que tú le crees? ¿Puedes decirle a Dios que tú sabes que Él está hablando contigo? Que Él está llenándote esta noche de fuerza. Dile: Señor, gracias. Oh, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, santo es el Señor, aleluya. Oh, glorioso su nombre y poderoso su nombre. Exalta al que vive para siempre y dile: gracias, Dios. Gracias, Dios, que tengo un gran Salvador, que tengo un gran Señor, que tengo un gran amigo, que tengo alguien que se preocupa por mí, que tengo alguien que lucha por mí. Dígale: Dios, gracias. Y ahora levanta tu voz y canta y adora al que vive para siempre. Por favor, hazlo.